Y el canal musculotubárico mantiene una prominencia ósea hacia la caja timpánica, donde se refleja el tendón del músculo del martillo, estoy hablando como los libros, y que se denomina proceso cocleriforme. Si usted lee un texto, jamás en la vida va a entender lo que es el proceso cocleriforme. Y es tan sencillo como eso, ser conquistador. Porque los libros se lo hacen difícil. Lo hacen difícil. ¿Pero qué es? La división entre el conducto muscular y el conducto tubárico, y esa división proporciona una espícula ósea donde el tendón se tiene que reflejar para ir a llegar a esa región. Eso es el proceso cocleriforme. Pero hay otra cosita interesante. Fíjense cómo hacen esa arteria. Esa arteria es la carótida interna. La carótida interna se ubica en la pared anterior, en relación directa con la pared anterior. Por lo tanto, adivinen cómo se llama la pared anterior. Carotidia. Igual como la vena yugular interna forma la pared yugular. Esto tiene una importancia fundamental, porque usted se ha dado cuenta, seguro, que cuando hace deporte siente un golpeteo o el pulso, lo siente en el oído cuando la presión aumenta. Y usted se dará cuenta entonces que esa sensación del pulso, que casi que no lo deja escuchar, no es más que el golpeteo de las paredes óseas de la de la carótida interna, no de la yugular. ¿Ya? Porque muchas veces dicen no, que eso es la presencia de la vena yugular. Bueno, la vena yugular no tiene pulso. La carótida interna sí, que va hacia la pared anterior. Por tanto, por aquí ascienden los plexos carotidios y entregan los nervios, como por ejemplo el petroso. Entendamos esto de otra perspectiva. Mire ahí, me encanta esa imagen por esto, la carótida interna. La carótida interna es flexuosa, ingresa ascendiendo por el cuello, pero luego en la porción petrosa del hueso temporal ingresa, ¿cierto? Se hace horizontal, y lo vamos a ver en los cortes laminares después, y luego vuelve a ser vertical, para poder ir en búsqueda del endocráneo, para emerger hacia el endocráneo. Por lo tanto, en ese paso va dejando los nervios que son simpáticos. Y aquí estamos viendo el canal musculotubárico, la presencia de la carótida interna por la pared anterior. Y ahí estamos viendo el proceso cocleriforme. Además, se habla también, usted lo va a encontrar en los libros, de los ostios. Los ostios, existe un ostio timpánico y un ostio faringio. Cuando hablen de eso, están hablando de la tuba auditiva. Y están hablando de la abertura hacia el tímpano o de la abertura hacia el nasofaringio. Entonces la abertura se le llama ostio. El ostio timpánico es este, el ostio faringio es ese. ¿Vale? Acá estamos viendo la carótida interna, ahí claramente estamos viendo la conformación de la vena yugular, por lo tanto esta es pared anterior y esta es pared inferior, pero se fijan de que esto como que no es pared esa. Te abre un hueso petroso, la porción petrosa en hueso temporal, y usted ve como todo ahí. Se supone que ese es el antromastoideo, el aditus adantrum, el receso epitimpánico, el receso hipotimpánico, porque está en presencia de la yugular. La pared anterior, por lo tanto este debería ser el músculo tensor del tímpano. Ahí estamos viendo el nervio cuerda del tímpano y por lo tanto es el nervio facial. De esa manera creo que es mucho más sencillo ubicarse. Cuando usted ubica tiene lógica. Pues si yo les digo, este es el cuerda del tímpano, aquí está el facial, este es el petroso, este es el nervio del tímpano, este es el plexo. Tiene sentido. Este tipo de celdas, por eso me gusta esta imagen, son las que yo le decía, no está solo la celda del antromastoideo, la celda mastoidea, también están las celdas tubáricas, por ejemplo, o las celdas timpánicas, que son celdas pequeñitas, pero todas son cavidades de resonancia. No son cavidades de resonancia de la voz, son cavidades de resonancia para la caja del tímpano. En teoría, la caja de resonancia de la voz, los senos paranasales, nos dan el timbre de la voz, no el tono. Para la construcción del tono están los órganos que son fonadores. En este caso, más o menos parecido. El tono está en el oído interno, porque el tono lo da la distribución tonotópica del sonido a través de la membrana basilar.
de una estructura que no hemos visto. Pero el timbre del sonido que va ingresando va resonando en estas cavidades. Aquí estamos viendo un oído parafina, o sea, parafinizado, donde podemos ver los nervios sobre todo. Fíjense acá, el nervio facial. Después el nervio facial emerge y se va después de la tercera porción del facial hacia el foramen esquilomastoideo. Y aquí estamos viendo los nervios, mire, ¿cuál será ese? Cuerda del tímpano, mire por dónde pasa, entre qué estructuras. El nervio cuerda del tímpano. El 12 está emergiendo con inervación del facial, es un músculo. Ese es el músculo del estapéndio. Músculo del estapéndio. Y allá están los nervios petrosos, pero estos son otros petrosos que los vamos a ver cuando hablemos de ojos. Segunda porción, acá estamos viendo la segunda porción del canal del facial. ¿Se acuerda que dijimos que estaba entre la pared posterior y la pared medial? Y ahí estamos viendo el canal semicircular lateral. El promontorio, el nervio timpánico con el plexo timpánico, el músculo, tensor de la membrana timpánica, etc. Esto ya es repetición de lo que estábamos analizando. Y los osículos. En relación a los osículos, los osículos tenemos una cabeza, un cuello y una rama. Mantenemos en el martillo una cabeza, en la cabeza mantiene una área articular que es para el incus. Mantenemos un proceso lateral o proceso posterior y un proceso anterior del martillo, ¿ya? Y una rama descendente que corresponde al manubrio. En el incus o yunque mantenemos una cara articular para el malleus, una rama que se denomina rama corta del incus, una rama descendente que se denomina rama larga del incus, y dijimos de que esta rama larga se podía ver en transparencia membranas timpánicas que eran muy delgadas, y mantenemos en el extremo un proceso que se denomina lentiforme o proceso lenticular. En el estapedio observamos dos ramas, una rama anterior y una rama posterior, una base o platina del estapedio y una cabeza. Se articula con el proceso lenticular o lentiforme formando la articulación íncudo-estapédica. La articulación íncudo-estapédica es la articulación más móvil del cuerpo y es una sinovial subtipo esferoidea, igual que un hombro, pero más móvil. Se mueve constantemente. Por eso, como es muy móvil, está frenada por la inervación del nervio facial. Oído interno. Nosotros vamos a tener que quedar hasta aquí, chiquillos, porque el viernes continuamos. No sé cómo lo vamos a hacer.